Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Navidad, del origen de la Navidad y de cuánto de paganismo o de tradiciones anteriores al cristianismo conserva la festividad que a día de hoy todos celebramos, principalmente pues, en Europa occidental y realmente en todo el mundo bajo influencia occidental, bajo influencia de cultura europea, ¿no? Es un vídeo que ya grabé en el año pasado, hablando prácticamente de lo mismo. Es muy posible que a muchos de vosotros os suene de algo porque ya lo hayáis visto, pero bueno, tras verlo, pues he considerado que se podía mejorar con algunos títulos en las imágenes del documental que he realizado, realizando igualmente una nueva introducción y una nueva despedida. En el vídeo que os estaba comentando, os hablaba de un libro bastante bueno que nuevamente os vuelvo a recomendar en el caso de que no lo hayáis conseguido, que se llamaba El origen de la Navidad. Y ahora no os voy a recomendar evidentemente el mismo libro, pero sí os voy a recomendar un libro que se llama Las fiestas en la Europa medieval, de Miguel Ángel Ladero Quesada. Aquí tenéis la portada, es un libro, bueno, un tamaño medio. Si mal no recuerdo, son unos 20 euros lo que os vais a gastar en él en caso de que lo vais a encontrar. Y si bien es cierto que es un libro un poco engañoso porque no habla de la Navidad como tal, sí que habla de gran parte de las festividades que existieron en la Europa medieval, tanto alto medieval como bajo medieval, analizándolas, profundizando en ellas, y tiene algunos capítulos en los cuales se nos habla de la Navidad, no tanto desde un aspecto pagano, es decir, de cuánto de pagano, de tradiciones ancestrales influyeron en la Navidad, sino cómo se concebía la Navidad en la Europa medieval, insisto, en alto medieval y bajo medieval. Así que nada más, os dejo con el documental que realicé, espero que os guste, donde hago un análisis hablando acerca de todas esas tradiciones anteriores a la llegada del cristianismo que influenciaron inevitablemente en lo que fue la concepción del concepto navideño, nunca mejor dicho, que ha llegado hasta nuestros días. Y al final del mismo, pues como hago siempre, me despido de todos vosotros y os cuento algunas cosillas. El proceso de sincretismo o asimilación por parte del cristianismo de los cultos paganos previos se dio en todos los lugares del occidente europeo, lugares donde la cristianización comenzó antes que en otras partes del mundo. La mayoría de los cultos paganos originales del continente terminaron por difuminarse con el cristianismo en los primeros 5 siglos de nuestra era. Pero ¿cuáles fueron las claves que favorecieron la mezcolanza y las adaptaciones del cristianismo de los cultos anteriores? Esto es muy curioso, ya que indirectamente a día de hoy se puede estudiar las tradiciones paganas europeas precisamente gracias a la asimilación que el cristianismo hizo de ellas, incorporándolas a sus rituales, festividades y liturgias, convirtiéndose indirectamente en un preservador de las religiones antiguas hasta nuestros días, a pesar de haberlas perseguido durante gran cantidad de años e incluso siglos. Sabido es que en el solsticio de invierno se celebraba en Roma el nacimiento del sol, Dies Natalis Solis Invicti, y que los adoradores de Mitra identificaban el resurgir del sol tras la noche más larga del año con el renacer triunfal de la divinidad victoriosa frente a las tinieblas y la oscuridad de la noche. El culto a Mitra, dios persa de la luz, se extendió por Roma durante el siglo II, como consecuencia de intercambios culturales entre Oriente y Occidente, bien fuera por causas de razones comerciales o bien fuera por guerras. Igualmente, desde el siglo II, el cristianismo empezaba a tener una cierta importancia en la sociedad romana, al haberse apropiado de las doctrinas humanistas grecorromanas. A pesar de lo cual, no fue hasta el siglo III cuando el cristianismo empezó a calar con más profundidad entre la nobleza y autoridades romanas, tras muchos años de persecuciones. Precisamente, en ese siglo se produciría un proceso cultural en el mundo romano que sería determinante para lo que iba a llegar, la asimilación cultural del cristianismo por parte de la sociedad occidental, que terminaría por desterrar al paganismo nativo europeo. En el siglo III, la religión romana evolucionaría desde un claro politeísmo arcaico a un moderno monoteísmo pagano solar, donde las características de los distintos dioses del paganismo antiguo pasarían a encarnar cualidades del nuevo dios sol, Mitra. El cristianismo antiguo supo aprovechar esta tendencia monoteísta del paganismo romano para celebrar el 25 de diciembre, el día del sol invicto, la fecha del renacer del dios sol, Mitra, como la fecha del creador del sol, Dios, exhortando a los creyentes a honrar al dios que había creado al sol, y no a Mitra, el dios solar. Pero no solo las fechas fueron adoptadas por el reciente empuje del cristianismo, sino también la imagen de su divinidad.
A lo largo del siglo III, y por influencia del mitraísmo monoteísta, Cristo fue adoptando cualidades icónicas propias del mundo pagano, como por ejemplo la aureola solar que luce sobre su cabeza, tomada por los cristianos de la propia corona solar que luce el dios del sol Mitra, como puede verse en el Museo Arqueológico Nacional de Portugal, en Lisboa. En la Hispania visigoda, por ejemplo, perduró el culto al Cristo Sol en la preciosa ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, donde nuevamente se puede apreciar en el siglo VII atributos propios del paganismo en el cristianismo alto medieval. En los primeros años del cristianismo, la resurrección fue con mucho la fiesta más importante del calendario que se articulaba en torno al misterio pascual. El nacimiento de Jesús no cobró importancia hasta más tarde, entre otras cosas porque incluso los primeros cristianos consideraban la Navidad como algo de raíz pagana. La Iglesia tuvo que afrontar una teología de misterio de la encarnación y del nacimiento de Cristo, en una sociedad en la que se celebraba casi por igual las fiestas paganas y los populares nacimientos del dios Sol. Por ello, desde el Concilio de Nicea, en el año 325, la propia Iglesia defendió el dogma de que Cristo era Dios desde el instante del alumbramiento, por lo que surge la necesidad de encontrar una fecha para la celebración de su nacimiento. Clemente Alejandrino propuso el 18 de abril como fecha clave, pero fue finalmente el 25 de diciembre propuesto por el Papa Liberio la fecha que se acabó imponiendo desde el año 354. Así pues, no es de extrañar que el arzobispo de Milán, San Ambrosio, padre de la Iglesia y uno de los 33 doctores de la Iglesia Católica, hablara en uno de sus sermones navideños del siglo IV, concretamente en los sermones del 12 al 17, vinculando en ellos a Cristo como el nuevo Dios Sol, un Dios de luz, justo, padre y sabio. No sabemos con exactitud cómo celebrarían la Navidad y la Epifanía los primeros cristianos de los primeros 5 siglos de nuestra era, pero sí sabemos que durante todos esos años el sincretismo cristiano con lo pagano fue absoluto. Los cultos locales en gran parte de Europa estaban fusionados con tradiciones nativas que habían sido cristianizadas por asimilación cultural. La más importante de todas estas corrientes culturales, por lo extendida de la misma, gracias a la romanización previa, fue la tradición romana y su religión de corte grecolatina. Una tradición cultural que en buena parte de la Europa romanizada, desde las Galias hasta la Germania, pasando por Hispania, celebraba entre el 17 de diciembre y el 24 del mismo mes las conocidas fiestas de Saturno, las Saturnalias, unas festividades que honraban la edad de oro del reinado del dios. Durante todo el tiempo bajo regencia de Saturno, los romanos celebraban con fiestas, banquetes, juegos de azar y desenfreno el tiempo de festejos vinculado a la divinidad, un tiempo que coincidía aproximadamente con el nacimiento de Mitra, el Sol. En los cultos mistéricos adoptados por los tardorromanos, el 25 de diciembre era la fecha más importante, pues según el antiguo calendario juliano, el 25 de diciembre era la era en la que el dios de la luz, Mitra, vencía a las tinieblas y a la oscuridad. Sabiendo esto, y conociendo igualmente que para gran parte de las poblaciones paganas europeas el solsticio invernal era una fecha a celebrar, no es muy difícil deducir que, unido esto a la conexión que desde el siglo III vinculaba a Cristo con el Sol, al monoteísmo pagano de culto solar de Mitra y a la política cristiana diseñada para sobrevivir entre el pueblo asimilando las tradiciones paganas, el cristianismo como tal terminaría por monopolizar la festividad de la Navidad, como la fecha en la que Cristo, el Sol, nacía. Idea que terminaría por imponerse hasta nuestros días en las distintas celebraciones religiosas y sociales que disfrutamos, muchas de las cuales igualmente tienen una raíz pagana. Antes habíamos hablado de las Saturnalias. En dichas fiestas era tradición reunirse en cenas donde el pueblo abusaba de la comida y la bebida en una evocación de la fertilidad simbolizada por la comida abundante compartida por la familia durante la cena. No hace falta señalar que actualmente, tanto en Navidad como en Año Nuevo, todo Occidente celebra las fechas religiosas con abundantes cenas, las cuales, como ya hemos visto, tienen un origen pagano, que se remonta a las fiestas invernales previas al renacer del carro solar. Igualmente, durante las Saturnalias se celebraban juegos de azar, cartas, dados. El pueblo buscaba con ello invocar a la suerte para el año entrante.
Se consideraba que el ciudadano honrado por los dioses con la fortuna en los juegos durante estas fechas sería igualmente afortunado en el año entrante. Tampoco hace falta señalar la similitud de esta tradición con otra típica de las cenas navideñas modernas. En Nochevieja es tradición que tras la abundante cena la familia mate la noche con algún juego de azar. Eso sí, algo más moderno como el bingo. Tradición conocida por los más viejos y que tristemente los jóvenes ya no mantienen con vida, olvidando con ello a aquella tradición romana de invocar la suerte para el año entrante por medio de los juegos de azar, en la noche del Año Nuevo. Por concluir, y tras todo lo expuesto en este vídeo, podemos asegurar que la Navidad, tal y como la conocemos en Occidente actualmente, es una fiesta cristiana con un alto contenido de asimilación pagana, y que igualmente tiene sus raíces en el paganismo europeo más que en el cristianismo original. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual, como hemos visto, pues realmente la Navidad, tal y como la concebimos en Occidente a día de hoy, realmente tiene un origen en festividades paganas. Hay mucha gente que se piensa que realmente todo esto se debe a los escandinavos, al Yule escandinavo, y no es del todo cierto. Es decir, la inmensa mayoría de las tradiciones que conservamos a día de hoy y que aplicamos a día de hoy en la Navidad occidental, especialmente en Europa o en todo el mundo de influencia occidental y europea, se deben a los romanos. Sin ir más lejos, por ejemplo, los 15 días de fiestas de las Saturnalias coinciden prácticamente con los 15 días de fiesta que culturalmente se suele tener en la Navidad. El 25 de diciembre es una festividad que estaba marcada en el calendario romano y que posteriormente se extendía hasta el 1 de enero. El 1 de enero, que no era ni más ni menos que el primer mes del año, que era el mes de Jano, del dios Jano. January en inglés, que de ahí toma el nombre enero, y por eso se celebra el 25 de diciembre, es una fiesta, y el 1 de enero es otra fiesta, el año nuevo, el año que comienza el año del dios Jano. Todo esto realmente obedeció a una cuestión política, además perfectamente documentada por parte de papados, concilios cristianos, etcétera, etcétera, que en su afán por intentar ser aceptados por el pueblo de Europa en una época de predicación del cristianismo, pues llegaron a la conclusión o consideraron que era una buena idea política sustituir las fiestas paganas por fiestas cristianas, de tal forma que el pueblo europeo poco a poco y paulatinamente mantuvo las festividades culturales de su arraigo popular, solsticio de invierno, el 21 de diciembre, Saturnalias, el nacimiento del dios Mitra, etcétera, etcétera, pero por tanto formaban parte de su propia concepción cultural, pero lo único que ocurrió es que igualmente pasaron a ser festividades cristianas que poco a poco pues, sustituyeron a las paganas. De hecho, a poco que nos demos cuenta, comprenderemos, cualquier persona que estudie mínimamente el tema, que hay un margen de error entre una serie de días, es decir, el 25 de diciembre no puede ser el día que nació Cristo y al mismo tiempo el 1 de enero ser el primer día de la era cristiana. Hay un margen de error ahí que evidentemente se debe a una decisión política que a su vez, como hemos estado comentando, debe su origen a las festividades romanas de las Saturnalias, 25 de diciembre, día del nacimiento de Mitra, 1 de enero, primer día del dios Jano. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que con él no pretendo poner ni cuestionar la existencia o la no existencia de Dios. Lo único que pretendo es, pues conocer cuál fue toda esta cultura pagana anterior a la llegada del cristianismo y en parte conocer de alguna forma cómo se vivía y cuál era el sentir de los antiguos europeos antes de que el cristianismo se impusiera en Europa. No en vano, de hecho, indirectamente el cristianismo, y eso es una cosa que se le debe de agradecer, ha sido el principal defensor de las tradiciones paganas, ya que en su intento de asimilar las tradiciones anteriores a su llegada, pues las ha mantenido y las ha conservado en el tiempo, de tal forma que a día de hoy seguimos festejando gran parte de las fiestas que se festejaban en el pasado, precisamente porque el cristianismo las preservó hasta nuestros días. Sin ir más lejos la Navidad, sin ir más lejos el solsticio,
sin ir más lejos, pues la festividad de Todos los Santos, el Samaín celta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más quería hacer, ahora que me acuerdo, un pequeño inciso sobre una cosa extremadamente curiosa, y es la corona del Cristo, la corona solar de Cristo, que se debe igualmente a una tradición pagana que era la corona del dios Mitra. Ya sabéis que a lo largo del siglo III los romanos reunieron todas las cualidades de los dioses paganos politeístas en una personificación de un dios monoteísta que era Mitra, y él tenía una corona solar. Renacía el mitraísmo victorioso tras el día más oscuro, tras el día más largo del año, volvía a renacer el dios Sol, Mitra, y eso lo incorporó el cristianismo añadiendo una corona a Cristo, una corona solar que procede igualmente del paganismo mitraico, y que a su vez, y esto es una cosa extremadamente curiosa, en España, en la iglesia de Quintanilla de la Villa, en Burgos, una iglesia visigoda, se mantiene en una de sus capiteles, en una de sus inscripciones decorativas de la iglesia, se puede ver perfectamente el Cristo Sol. De hecho, se le denomina como Sol e incorpora a Cristo una corona solar que, vuelvo a repetir, tiene tradiciones tardorromanas en aquellas festividades que se realizaban en estas fechas sobre lo que era el nacimiento del Sol, el solsticio de invierno. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Insisto, espero que os haya molado. Nos vemos en la próxima. Hasta otra.